Peppa Pig tiene más errores de animación de lo que parece. Por ejemplo, en el episodio Mamá Cerdita en el trabajo, ella escribe en la computadora la despedida de la carta que hizo. Cuando la cámara enfoca a Peppa, desaparece el texto que Mamá Cerdita escribió. Cuando Papá Cerdito arregla la computadora, ve que son las 12:30. Al presionar apagar, el reloj vuelve a aparecer. El error es que ahora es la 1. No creo que reiniciar la computadora tome media hora. Al final, cuando Peppa juega al videojuego de la gallina, la puntuación es 461. Cuando la cámara se acerca a la pantalla, la puntuación es 0.46. En el episodio, Papá se pone en forma. Peppa, George y Mamá Cerdita ven el programa de ejercicios de Señor Papa en la tele. Mira al Señor Papa. Él no usa sombrero, pero cuando Papá Cerdito entra, el Señor Papa de repente sí lo lleva. Pon atención al control remoto. Cuando Mamá Cerdita entra con la bicicleta de ejercicios, el control desaparece. Luego, Papá Cerdito monta la bici de Peppa y cae al estanque. La bicicleta se cae de repente, aunque tiene rueditas. Ahora veamos el episodio Obra Escolar. Primero, observa los asientos. Al frente están Mamá y Papá Cerdito. Detrás, la señorita Coneja y la señorita Pony. Y más atrás, Abuelo y Abuela Cerdito. Unos cuadros después, Abuelo y Abuela Cerdito cambiaron de lugar con la señorita Coneja y la señorita Pony, mientras todos tomaban fotos, aunque nadie se movió. En el mismo episodio, ocurre otro error. Susie, Candy y George están frente a Peppa, así que ella debe pasar junto a ellos para llegar con Danny. Cuando la cámara se acerca a Peppa, ella camina hacia Danny. Pero Susie, Candy y George desaparecen repentinamente. Peppa nunca pasó cerca de ellos, y no tiene sentido que Candy, Susie y George estén en la obra. Solo están ahí sin hacer nada. Y hay un último error al final de la obra cuando los niños empiezan a hacer reverencias. Rebeca Libre está parada entre Pedro y Susie, pero solo unos cuadros después. De alguna manera Rebeca se ha movido y ahora está entre Danny y Peppa. En el castillo ventoso, cuando vemos el castillo, no se puede ver nada en la parte superior excepto la bandera. Pero cuando la familia Cerdito llega a la cima, un telescopio aparece de repente. George ve a la abuela y al abuelo Cerdito. Primero él no sostiene nada, y luego, en la siguiente escena, tiene un teléfono. En la escena final, el auto de la familia Cerdito aparece más cerca del castillo, lo cual es un error. Antes estacionaron un poco más lejos del castillo. Ahora está más cerca. En el episodio Cuidando a los niños, la abuela Cerdita y el abuelo Cerdito disfrutan de una pizza juntos al principio, cuando cada uno toma una rebanada. La punta de la pizza apunta hacia el lado opuesto, pero en la siguiente escena, la punta de su rebanada ahora apunta hacia ella. Antes de dormir, Peppa y George tienen 2 dibujos bajo el reloj, pero cuando Peppa se despierta después de un rato, uno de los dibujos desaparece. Y cuando el abuelo y la abuela van a su cuarto para ver cómo están, el dibujo reaparece. En una escena, cuando Peppa revisa a George, su manga no tiene brazo y pasa por la cobija. Cuando los cerditos y los cerdos mayores duermen, la televisión muestra estática, pero al acercarse Mamá Cerdita y Papá Cerdito, está apagada. En el episodio Charcos de Roca, Peppa y George van a la playa con la abuela Cerdita y el abuelo Cerdito. Al llegar, Peppa trae una pala naranja y George un balde naranja. Pero momentos después, cuando llegan a un pequeño charco de agua, la pala que Peppa estaba sosteniendo cambió de color. Antes era naranja, pero ahora es verde. El episodio Almuerzo tiene muchos errores, especialmente al inicio. Podemos notar que George está parado justo en el borde del huerto y el césped. Pero cuando la escena se aleja, podemos ver que ahora está a unos pasos del huerto. Y eso no es todo. En esta escena, la abuela Cerdita está haciendo ensalada, mientras Peppa y George están a su lado, mirando. Ahora concéntrate en Peppa aquí. Al alejarse la escena, vemos a Peppa deslizándose hacia George como si flotara por el suelo. Fue rápido, pero logramos captarlo. Ahora, veamos los errores del episodio Hada de los Dientes. En esta escena, podemos ver claramente el borde de la mesa y no hay nada ahí. Pero cuando la escena se aleja, aparece un plato con espagueti. Y en esta escena, Peppa está caminando junto a la escalera. Pero aquí falta algo. ¿No debería haber una puerta al sótano aquí? En algunos episodios la puerta lleva al sótano y en otros a un cuarto de almacenamiento. Además, cuando Peppa se está cepillando los dientes, mira el símbolo de corazón en su ropa, que se mueve de un lado al otro. Y también en esta escena, no hay nada detrás de ellos. Pero momentos después, aparece un lavabo. Al día siguiente, al amanecer, notamos otro error. Aunque salió el sol después de horas, las nubes no se movieron. En esta escena, George está junto a Peppa,
pero segundos después ya no. Ahora veamos el episodio Día muy caluroso. Mamá cerdita conecta la manguera a la llave. ¿Pero de dónde salió? Al inicio no había nada, pero ahora sí. Y eso no es todo. Luego, la señorita coneja llega con su carrito y mamá cerdita compra helado para todos. El helado de George se derrite en segundos, pero los demás no. Y cuando mamá cerdita está a punto de darle el helado de papá cerdito a George, mira el palito en la mano de George. En cuanto agarra el helado, el palito desaparece. Al regresar a la alberca, vemos que todos ya comieron su helado porque tienen las manos vacías. Luego, al despertar, papá cerdito está comiendo el helado que George comió. Pasando al episodio Música divertida. Papá cerdito recibe su nuevo piano y al desempacarlo, notamos un error extraño. Si vemos la caja con mamá cerdita, notamos que está vacía. Pero momentos después, cuando papá cerdito dice que no está seguro de cómo usar el piano, un manual aparece de la nada en la caja. ¿Pero cómo es esto posible? Antes vimos que la caja no tenía libros. Además, en esa escena notamos otro error gracioso. Al observar a mamá cerdita y papá cerdito, notamos que están distantes. Pero cuando mamá cerdita va por el libro, se ve la panza de papá cerdito en la escena. Entendemos que papá cerdito está un poco llenito, pero no creo que su panza sea lo suficientemente grande como para cubrir tanta distancia. En el episodio, el invernadero del abuelo cerdito, al final del episodio. Cuando abuelo perro prepara la ensalada de tomate, notamos algunos errores divertidos. Al terminar, la sirve y todos tienen el plato lleno. Mira cuánta ensalada queda en el tazón. Es igual que al principio. Parece que abuelo perro hizo un truco de ensalada de tomate infinita, y aún hay más. Al principio, el tazón solo tiene tomates, pero luego aparecen hojas de albahaca cuando la cámara regresa a los personajes. En serio, algo raro está pasando con esta ensalada en el episodio. Patinando. La familia cerdita va al parque, y papá cerdito le enseña a Peppa a andar en patineta. Pero al aprender, notamos algo extraño. En este momento, si ves la patineta de Peppa, notarás 3 calcomanías de caritas sonrientes. Ahora, fíjate en su posición. Una calcomanía cambió de posición mágicamente. Al ralentizar la escena, se ve cómo pasa de un extremo a otro en el episodio. Trampolines. La familia y amigos de Peppa van al parque de trampolines de la señorita coneja mientras ella les da instrucciones. Si miramos detrás de ella, podemos ver un escritorio vacío y un estante lleno de zapatos. Después de que la señorita coneja termina de dar las instrucciones y regresa a su escritorio, ahora podemos notar que hay una bota azul encima de su escritorio. Pero antes el escritorio estaba completamente vacío. Y eso no es todo aquí. Los zapatos de Susie Oveja son azules, pero al quitárselos se ven morados. Los animadores de Peppa Pig parecen tener problemas con los colores. Estos son algunos errores de animación que quizá no notaste. Gracias por vernos. Hasta el próximo video.